Vamos a hacer la receta de la clase. Hoy vamos a hacer un jabón que yo he llamado jabón del océano. Cuando yo planifico estas recetas en mis cursos, trato de que sea una receta interesante, pero que no sea tan difícil de hacer. Así que te voy a pedir que consigas una fragancia tipo océano. Yo voy a usar la fragancia Dancing Waters de Crafter Choice. Esa es la fragancia que yo voy a utilizar, pero no necesariamente tienes que comprar esta fragancia. Hay muchas que tienen Nature's Garden, Brambleberry. Aquí en donde yo vivo en Puerto Rico hay muchas tiendas que tienen fragancias tipo mar, que sea como oceánica, porque va a ir con la decoración del jabón. Hoy vamos a hacer la receta de la clase, y en la receta de la clase vamos a hacer un jabón del océano. Ya yo te expliqué lo de dónde pueden conseguir las fragancias. Ok, la receta va a ser de 2 libras o de 950 gramos si utilizas el sistema métrico aproximadamente. Vamos a ver los componentes que tenemos para esa receta, los ingredientes. Tenemos 2 onzas de aceite de castor, que son 56 gramos de aceite de castor, y en los comentarios vas a ver que es el 9% de los aceites de la receta. Lo estamos utilizando como aceite que da suavidad, perdón, que da espuma. Lo estamos utilizando como aceite que da espuma. Vamos a utilizar aceite de coco, 4.5 onzas o 127 grados, que es el 20%, y lo estamos utilizando como aceite que da espuma. Si sumas el 20% del aceite de coco y el 9% del aceite de castor, tienes 29%. Y si vuelves a la página donde yo explico los aceites que dan espuma, vas a ver que yo recomiendo que no se pase de 30%. Pues ahí lo tienes, 29%, no más de 30%. También vamos a utilizar aceite de oliva, 4 onzas, 113 grados, 18%. Vamos a estar pendiente de ese 18%. Vamos a utilizar para la dureza aceite de palma, 8.5, que son 240 gramos, 38%. ¿Recuerdas las especificaciones de dureza, suavidad y espuma que te dije que no deberíamos pasar de un 40%? Ahí lo tienes, 38. Y vamos a utilizar manteca de karité, 3 onzas, 85 gramos, 13% del total de los jabones. Si tú vas a ver, yo ahí utilicé la manteca de karité que da dureza, pero no la utilicé como parte de los aceites que me dan dureza, sino que la utilicé junto con el aceite de oliva para conseguir suavidad. Si tú sumas 18 más 13, son 31% de los aceites que dan suavidad, no más de un 40%. Lo que te quiero explicar aquí es que la manteca de karité la estoy utilizando con un doble propósito. La estoy utilizando para dar suavidad, pero al mismo tiempo me estoy aprovechando de que le va a dar una dureza extraordinaria al jabón. Y no estoy haciendo una reducción en el aceite que da dureza. Estoy haciendo una reducción en el aceite que da suavidad, que es el de oliva. Le estoy poniendo nada más que un 18%, porque el resto se lo estoy añadiendo en la manteca de karité, que vamos a llamarla, es un doble agente. Está haciendo la función de dar suavidad y al mismo tiempo está haciendo la función de ayudar a ese aceite de palma a que la barra sea mucho más dura. De agua me voy a quedar con el 38%. Cuando yo hablo del agua como el 38%, me refiero a que esa agua es el 38% de los aceites. Si tú sumas las onzas o los gramos de los aceites y buscas el 38% de eso, vas a ver que esa es la cantidad de agua que yo tengo ahí. Claro, de ese 8.5 voy a reservar 1 onza para los aditivos que necesitan disolverse, así que lo que voy a mezclar con la lejía son 7.5. En el jabón saponificado en frío yo les enseñé que no era tan importante cometer errores con el agua, porque con el aceite saponificado en frío un poquito más, un poquito menos de agua no hacía diferencia.
Bueno, con el aceite saponificado en caliente sí hace diferencia. Es la diferencia entre una barra que se tarda más en secar a una que se tarda menos en secar. Así que aquí, cualquier líquido o agua que le echamos al jabón, en los aditivos tenemos que descontárselo al agua que vamos a utilizar para mezclar la lejía. Así nos aseguramos que el jabón no esté tan mojado a la hora de secarse. De lejía o de hidróxido sódico vamos a utilizar 3 onzas, que son 85 gramos, y vamos a ir a un 6% de sobreengrasado. Mis estudiantes, los que ya han cogido clase conmigo, van a decir, wow, Coco se fue a un 6%, porque saben que a mí me encanta hacer jabón a un 7 y a un 8% de sobreengrasado. Ese es mi sobreengrasado preferido. Pero con este jabón desaponificado en caliente, como sé que muchas veces le vamos a añadir manteca adicional en el momento en que el jabón está cocido, prefiero dejarlo a un 6% de sobreengrasado para poder añadirle alguna mantequita adicional. También vamos a tener a mano en esta receta 1 1/4 cucharada de sodio lactate, 1 1/4 cucharada de azúcar, una cucharadita de caolina. Vamos a utilizar 1 onza o 28 gramos de fragancia de tipo océano. También vamos a mezclar colores azul, blanco, y vamos a utilizar para el tope un colorcito perlado. Les explico todo cuando lleguemos allá. Pero sí deben conseguir un color azul y dióxido de titanio, que es lo que yo uso para el blanco. Pero también pueden utilizar otros colores. Prefiero que hagan este estilo de jabón conmigo para que, como les digo, estos jabones que yo hago en las clases, los diseño para que salgan bien con una fragancia que yo sé que no te va a oscurecer el jabón, que no te va a acelerar el jabón. Así que prefiero que trates de mantenerte en la misma receta que yo doy, pero sí puedes variar los colores de la mezcla y hacerlo pues con otro tipo de color. Si volvemos a la receta de la clase, vas a ver en los comentarios que en el hidróxido sódico te pongo un 6% de sobreengrasado. Y me gustaría hablar un poquito del sobreengrasado y lo que la calculadora hace con el sobreengrasado. La calculadora del jabón SoapCalc tiene en uno de sus espacios para que le pongas el % de sobreengrasado que vas a querer en tu jabón. Si tú le pusieras un 0% de sobreengrasado, la calculadora de jabón te daría exactamente lo que necesita un aceite para convertirse, o esa mezcla de aceites para convertirse en jabón. Pero te voy a asegurar que si le pones un 0% de engrasado, ese jabón va a ser muy cáustico, muy fuerte para la piel humana. Por eso tenemos que añadirle más grasa de la necesaria a ese jabón para que sea un jabón menos alcalino, menos cáustico. Por eso es que existe el % de sobreengrasado. De 1 a 4% no se recomienda para hacer jabón. Un jabón que tiene 1% a 4% de sobreengrasado es un jabón muy cáustico. Un jabón que tiene de 5% a 8% de sobreengrasado es lo que se recomienda mayormente para la piel. Yo trabajo generalmente a un 7 y a un 8% de sobreengrasado. Esta vez estoy trabajando a un 6% de sobreengrasado. El sobreengrasado que tú quieras echarle a tu jabón, que yo te recomiendo que para este jabón de la clase uses el mismo mío, pero luego cuando practiques, si quieres practicar con un 5%, con un 6%, con un 7%, con un 8%, eso es opcional. Tú se lo vas a poner a la calculadora y la calculadora te va a dar ese sobreengrasado. Ese sobreengrasado no tiene nada que ver con esa mantequita que tú le vas a poner al jabón adicional. Y esa mantequita va a ser bien poca, porque recuérdate, ese jabón tiene grasa de más. No confundas esa mantequita adicional que le ponemos al jabón por encimita con el sobreengrasado que te da la calculadora del jabón. Y no tienes que ponerle esa mantequita. Muchas veces en mis recetas
yo no le pongo ese poquito de sobreengrasamiento.